Bien, esta imagen que ustedes tienen aquí enfrente nos cuenta un poco la historia. Nos dice que hacia el 2012 nuestra región generaba una cantidad de energía, que ahí nos indica 3.966 megawatts, pero había 0% de generación renovable. ¿Ya? No sé si lo alcanzan a ver, eso sale abajito del recuadro verde. Sin embargo, en este año, en el 2020, nos encontramos con que nuestra región genera 6.265 megawatts. Ha casi duplicado la cantidad de energía que genera, y lo importante es que tenemos que el 19% de toda esa energía, de todos esos megawatts, corresponde a energía proveniente de fuentes renovables. Ahora bien, si pasamos a la siguiente lámina, para tener un poco, para dimensionar qué es un megawatt, porque estamos hablando de 6.900 megawatts, yo les pregunto, y yo quiero que ustedes lo piensen, ¿qué se puede hacer con un megawatt de potencia eléctrica? Veamos los ejemplos. Por ejemplo, con un megawatt podemos cargar 200.000 teléfonos celulares al mismo tiempo, encender 20.000 luminarias públicas de tecnología LED. Con un megawatt podemos utilizar 1.000 hornos microondas al mismo tiempo, hacer funcionar 2.900 refrigeradores, para que tengamos una idea. Ahora bien, teniendo ya una idea, una dimensión de la energía que genera nuestra región y que aporta al sistema eléctrico nacional, nos encontramos con que la región de Antofagasta es la región que aporta la mayor cantidad, el mayor número de megawatts de energía a todo el país. Energía que se utiliza en la industria, en la minería, en las ciudades. El aporte de nuestra región es tan importante que la región de Antofagasta, con mucha autoridad, ¿no es cierto?, puede ser llamada la capital de la matriz energética, aportando, como aparece por ahí abajito, el 25% de toda la energía que nuestro país utiliza hoy en día. Esa es la relevancia de la región de Antofagasta. Por mucho tiempo siempre estábamos compitiendo con la región de Biobío. ¿Cuál de las dos generaba más energía? Y sin lugar a duda la región de Antofagasta ha avanzado y sigue en aumento su generación. Si pasamos a la siguiente. Ahora bien, la generación de energía de la región de Antofagasta está distribuida por todos estos tipos de fuentes, ¿no es cierto?, de generación. Y si podemos observar, hasta el día de hoy, hasta este año, el 43% de la generación de energía en nuestra región es a base de carbón. Un 35% a base de gas natural. Y luego nos encontramos con una gran distribución, pero también tenemos que observar el crecimiento de la generación renovable, donde la fuente renovable que más aporta al sistema corresponde a tipo solar fotovoltaica con 836 megawatts. Esta es una información relevante e importante de cómo se distribuyen los diferentes tipos de generación en nuestra región y cómo la generación renovable ha ido tomando su lugar y va en franco crecimiento. Siguiente. Ahora bien, una de las preguntas que ustedes estuvieron ahí respondiendo es: ¿en qué comunas de la región tenemos el mayor número de plantas de generación renovable? ¿Dónde están? ¿Dónde están situadas estas plantas? Veamos la siguiente lámina. Bien, acá tenemos la región
y tenemos especificados las plantas que están operando en este momento, porque hay un número importante de plantas de generación renovable que se encuentran en construcción, pero las que ustedes observan aquí son aquellas que están operando en la región, y ahí podemos observar su distribución. Aquí solamente nos estamos mostrando las comunas y las plantas de generación renovable que tenemos en nuestra región. Y lo importante es que ustedes puedan observar lo siguiente. Por ejemplo, en la comuna de Taltal nos encontramos con generación fotovoltaica y eólica. Taltal reúne condiciones muy particulares y especiales para la generación eólica. En la comuna de Calama, como también en Sierra Gorda, nos encontramos con generación fotovoltaica y también generación eólica. Y comunas como María Elena, si ustedes se fijan, solo sale un sol, y si ustedes observan ahí la tabla, nos encontramos con un número importante de plantas de tipo solar, porque las características de la comuna nos entregan una radiación formidable para desarrollar ese tipo de plantas, ese tipo de proyectos. Ahora, si ustedes observan ahí Ollagüe, la comuna más pequeñita en territorio de nuestra región, sale como una pequeña nube, ¿ya? Y eso nos está diciendo de que allí se encuentra la planta Cerro Pabellón, la primera planta en Latinoamérica geotérmica en operación, y es la única planta que tenemos de ese tipo en nuestra región. Y ahora, ¿en qué comunas tenemos la mayor cantidad de plantas renovables en operación? Pues ahí tenemos la comuna de Calama y la comuna de Taltal hasta el momento. Entendiendo que hay muchos proyectos que pronto van a ver la luz. Ahora, para complementar un poco esta información, en la parte baja de esta lámina tenemos una información que es bien relevante, porque todos queremos usar una energía limpia, pero los lugares y las zonas donde se emplazan estos proyectos no son cercanos a los centros de consumo, ya sea la industria, sea la minería, sean las ciudades. Y para poder llevar esa energía que tenemos, se requiere de una gran infraestructura para moverla, para transportarla y llevarla hasta el sitio de consumo. Y es por eso que en nuestra región se encuentran, como ustedes pueden leer ahí, las subestaciones principales que dan inicio al sistema eléctrico nacional, que son verdaderos nudos, ¿no es cierto?, hasta donde llega la energía y de donde es distribuida hacia los diferentes centros de consumo. Y es muy importante tener esto presente, toda la infraestructura, todo el movimiento que se debe hacer para llevar esta energía hasta el lugar donde se requiere. Siguiente. Ahora bien, entrando un poco en materia acerca de los tipos de generación que tenemos aquí en nuestra región, les hago la pregunta, ¿cómo se genera la energía eléctrica en una planta fotovoltaica? Siguiente. Bien, el principio de la electricidad producida con energía solar se basa en el efecto fotovoltaico, que consiste básicamente en la interacción de los fotones con electrones de un material semiconductor para generar corriente eléctrica. Ese es el principio. Ahora bien, en nuestro país, esta energía, junto a la energía eólica, son fuentes de energía renovable, que son las que más aportan a la matriz eléctrica del país. Pero la energía solar, al depender de su uso solo en el día, solo en las horas de luz, debe ser complementada con otras tecnologías para poder mantener la seguridad y estabilidad del suministro. Es decir, es un tipo de energía intermitente, ¿no es cierto?, a razón de que solo la podemos usar mientras tenemos las horas de luz. Siguiente, por favor.
Aquí les presento imágenes de un proyecto de una planta ya que está operando ya hace un tiempo en nuestra región, aquí en la comuna de Antofagasta. Se llama el Parque Fotovoltaico Uribe Solar. Y en estas imágenes es para que ustedes puedan ver un poco las dimensiones, el tamaño de las celdas o paneles fotovoltaicos y también la cantidad, ¿no es cierto?, de paneles que se requieren para poder generar grandes cantidades de energía. En la imagen inferior, ahí ustedes pueden observar esta planta completa, y ahí estamos hablando de aproximadamente 250.000 paneles. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora bien, por ahí creo que en la sala 1 alguien comenzó a mencionar sobre una planta de concentración solar. ¿Sí? Exactamente, en la comuna de María Elena, está en realidad en la frontera entre la comuna de María Elena y Sierra Gorda, se encuentra una planta que está pronto a entrar a operación, única en Latinoamérica. Y es de la tecnología denominada concentración solar de potencia. Un poco la información que presentamos aquí en esta lámina es de que los tipos, ¿no es cierto?, de concentración solar más usados son la cilindro parabólica y la solar de torre. Y esa es la que se ha construido en nuestra región. Este proyecto, esta planta se llama Cerro Dominador. Y quiero invitarles a ver un video que explica de una manera más didáctica cómo funciona un tipo de planta como esta. Para poder calentar agua y producir vapor, necesitamos una fuente de energía. Imaginemos que esa fuente de energía es el sol, y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie, para calentar y hervir agua. Ahora, imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande, y en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia, que tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torre solar, que utilizan miles de espejos llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 550 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que conservan el calor. Posteriormente, el calor del fluido es utilizado para calentar agua y producir vapor, haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de unos 340.000 hogares chilenos. También existen otras tecnologías de concentración solar que se diferencian principalmente en la forma y distribución de los espejos del campo solar. Un ejemplo es la tecnología cilindro parabólico, que utiliza espejos curvos para reflejar la luz solar en un tubo receptor por donde circula un fluido que absorbe el calor. Otra tecnología, llamada Fresnel lineal, utiliza espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al sol en un solo eje. Esto refleja la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura.
Las tecnologías de concentración solar a menor escala pueden ser utilizadas para entregar calor en distintas industrias, tales como alimentos, química, plástico, papel y textil, entre otros. Las tecnologías de concentración solar son capaces de entregar energía de forma constante, limpia y sostenible, diversificando la matriz energética de nuestro país y ayudando así a mitigar el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Bien, ahí pudimos un poco conocer cómo funciona este tipo de plantas. Si pasamos a la siguiente lámina. Bien, aquí pueden ustedes observar lo que es la planta Cerro Dominador. En la imagen superior izquierda, ustedes pueden ver las etapas de construcción de esta planta. Las imágenes superiores nos muestran lo que son los helióstatos, que son estos espejos de gran tamaño, y la fotografía central nos muestra la planta completa. Si ustedes se fijan, en el fondo hay una planta fotovoltaica, y luego tenemos lo que es la torre central y los espejos. Y bueno, el complejo solar Cerro Dominador, como indica aquí la lámina, está formado por una planta fotovoltaica con una capacidad de 100 megawatts y por la primera termosolar de América Latina con 110 megawatts de capacidad y 17,5 horas de almacenamiento térmico. En conjunto, el campo solar del complejo alcanza las 1000 hectáreas. Recuerdan que les comenté hace un momento que lo que son las plantas fotovoltaicas están denominadas como una tecnología intermitente porque depende de las horas de luz. Esta tecnología que ustedes están observando aquí nos permite tener energía a las 24 horas. Y de igual forma estamos usando la radiación, el calor, para generar energía, pero las 24 horas. Y esa es su característica particular, especial, y como indicamos aquí en la lámina, es la primera planta en Latinoamérica de estas características. Sabemos que en este semestre entra en operación, así que es un tiempo muy especial, muy importante para poder ya tener en operación un sistema como este. ¿Cómo se genera la energía eléctrica en una planta eólica? Vamos, mi compañera, más rápido ahora con las láminas. Bien, el principio de esta energía, ¿no es cierto?, es que utiliza el movimiento de las masas de aire para hacer girar las aspas de una turbina eólica, permitiendo que la energía mecánica se transforme en electricidad mediante un generador. Pueden estar instaladas en tierra o en mar. En nuestro país no tenemos experiencia de aerogeneradores instalados en el mar. No sabemos si en un futuro cercano. Al igual que la energía que se produce por la energía solar, de la misma forma es una energía intermitente porque depende, ¿no es cierto?, de las velocidades del viento. Entonces, en ciertas horas del día tenemos más viento, en otros horarios menos viento. Por lo tanto, para tener una estabilidad y una energía continua, debe complementarse con otras tecnologías. La lámina siguiente nos muestra un ejemplo. Esto es la etapa de construcción del Parque Eólico Valle de los Vientos. Usted lo encuentra cuando de Calama se dirige a San Pedro de Atacama, está ahí a orillas de la carretera. Y un poco quisiera que dimensionaran los tamaños. En la fotografía inferior se ven unas personas al lado ahí de un aerogenerador, y podemos dimensionar el tamaño de esta estructura. También en la imagen al costado derecho, hay una imagen más cercana donde vemos las hélices, ¿no es cierto?, donde se genera el trabajo mecánico, y dentro de esa cajita blanca se encuentra el generador, el cual toma el trabajo mecánico y lo transforma en energía eléctrica. Si pasamos a la siguiente, ¿cómo se genera la energía eléctrica en una planta geotérmica? Pero antes de poder conversarle, quisiera que pudiéramos ver el video que tenemos aquí
¿Alguna vez te has preguntado qué es la energía geotérmica? La energía geotérmica es una fuente de energía renovable asociada al calor interno de la Tierra. Se clasifica en función de la temperatura del recurso o la capacidad de intercambiar energía con el medio. A esto se le llama entalpía. En nuestro país contamos con recursos termales que nos permiten explorar el desarrollo de aplicaciones de alta entalpía y también aplicaciones de baja entalpía, utilizando la temperatura de poca profundidad de la Tierra. Esta energía se utiliza en industrias, hogares o incluso entretención, mediante generación eléctrica, climatización, calefacción distrital, invernaderos, secado de leña, piscicultura, baños termales o procesos industriales con requerimiento de frío y calor. Al ir aumentando gradualmente su participación en matrices eléctricas y energéticas internacionales, esta energía está aportando a la disminución de gases de efecto invernadero y uso de combustibles fósiles. En nuestro país existe interés por explorar y explotar este recurso para que sea un aporte importante para la matriz energética nacional. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Este video tiene un poco de tiempo porque dice que queríamos explorar, pero la verdad que ya tenemos una planta geotérmica ya operando hace un tiempo en la región. Y es así como en la comuna de Ollagüe tenemos la primera planta geotérmica de América Latina, de América del Sur. Su nombre es Cerro Pabellón, con características únicas a nivel mundial por su construcción a 4.500 metros de altura. Y una de las particularidades características que tiene de la geotermia es su capacidad de producir energía limpia de manera continua las 24 horas del día. Si pasamos a la lámina siguiente, ahí podemos observar algunas imágenes. La imagen superior de su mano derecha son la etapa de prospección, porque primero se tuvo que hacer como una especie de sondaje para ver dónde se encontraban, ¿no es cierto?, las masas de agua y las temperaturas que se requerían para una planta de estas características, una planta industrial, y las imágenes siguientes ya la vemos en operación. ¿Cómo funciona esto? Se extrae, ¿no es cierto?, desde las profundidades de la Tierra, porque estamos hablando aquí, este es un proceso de alta entalpía, se extrae fluido líquido y vapor. Este fluido se hace pasar por una especie de intercambiador, donde en sentido contrario pasa un fluido orgánico, el cual cambia de fase, se vaporiza por el calor que le entrega este fluido que viene a alta temperatura, y este segundo fluido secundario, al transformarse en vapor, entra o mueve una turbina, y esta turbina, este trabajo mecánico, lo recibe el generador y lo transforma en energía eléctrica. ¿Qué pasa con el fluido que se extrajo desde las profundidades de la Tierra? Se reinyecta en el mismo sitio donde fue extraído, de tal manera de conservar la materia, de conservar las masas de agua que se tienen bajo tierra. Y el fluido secundario que cambió de fase, ¿no es cierto?, que cambió a vapor, es enfriado, condensado y vuelve a su estado líquido para ser reutilizado. Por tanto, es un ciclo de recirculación, donde, si podemos decir, ¿qué genera, qué entrega al medio ambiente? Vapor de agua. Bien, ahora, les acabo de comentar y conversar de todos los tipos de generación renovable que en nuestra región en este momento se está trabajando, se está generando energía. ¿Cuál es el presente, cuál es el futuro para nuestra región? Es de que continuará este desarrollo. Les comentaba, hay un gran número de proyectos renovables que están a puertas ya de iniciar construcción o en etapa de construcción, y vienen muchos más. Ahora bien, nuestro país hace un tiempo atrás firmó un acuerdo, ¿no es cierto?, el Acuerdo de París,
donde muchas naciones adquirieron también el mismo acuerdo de poder ser países carbono neutrales al año 2050. Y en esta gran meta, en esta gran tarea, nuestro país ha asumido compromisos, ha desarrollado planes, programas y estrategias para lograr la carbono neutralidad. Y dentro de este trabajo, dentro de todo lo que está desarrollando nuestro país para lograr esa meta al año 2050, nace lo que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Y quiero comentarles brevemente qué se trata y por qué el hidrógeno cobra tanta relevancia en este tiempo. Siguiente, por favor. Yo les pregunto, para que ustedes ahí lo analicen en su lugar, ¿qué sabemos del hidrógeno? ¿Qué sabemos del hidrógeno? Bien, siguiente. El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, pero siempre lo encontramos, o mayoritariamente lo encontramos asociado a otros elementos, no en estado único o como un elemento solo. El hidrógeno se puede obtener a partir de gas natural, que eso se hace hoy en día, y es el llamado hidrógeno gris o hidrógeno azul, y ya vamos a ver por qué tiene esa denominación. Y también se puede obtener a través del agua. Y cuando se obtiene el hidrógeno a través del agua, estamos hablando de hidrógeno verde. ¿Por qué el hidrógeno? La molécula de hidrógeno tiene alta densidad energética, o es decir, una gran capacidad energética por unidad de masa. Por ejemplo, 3 veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio. Ahora bien, cuando hablamos de producir hidrógeno, es un vector energético excelente, como está escribiendo ahí Viviana. Cuando hablamos de estos tipos de producción, ¿no es cierto?, de hidrógeno a través de estos diferentes caminos, nos encontramos con que el hidrógeno gris se obtiene a través de gas natural, pero al producirlo, ¿no es cierto?, se genera una gran cantidad de CO2 al medio ambiente. Por tanto, no es la mejor opción, menos si queremos llegar a la carbono neutralidad de aquí al 2050. El hidrógeno azul, la única diferencia que tiene que es captura del CO2, pero también genera, porque es el mismo proceso que el hidrógeno gris, genera mucho CO2. Y la diferencia está en que el hidrógeno verde tiene 2 características. Uno, se obtiene a través del agua, y la energía que se necesita, porque se necesita una gran cantidad de energía, proviene de fuentes renovables. Y no genera CO2 ni ningún contaminante al medio ambiente, sino obtenemos por un lado oxígeno y por otro lado hidrógeno. Si vemos la lámina siguiente, aquí tenemos de manera resumida el proceso mismo. Por ejemplo, la materia prima puede ser agua de mar. La energía necesaria para poder provocar este proceso de electrólisis proviene de energías renovables. La electrólisis misma, ¿qué nos hace? Los componentes moleculares se separan mediante pasar una corriente, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué obtenemos? Oxígeno, que puede ser utilizado en la industria y podemos almacenar hidrógeno, que puede tener muchos usos. Siguiente, por favor. Aquí contarles un poco cuáles son las aplicaciones del hidrógeno que están en pleno desarrollo en el mundo en estos momentos. Si ustedes se fijan, tenemos en transporte, ya hay desarrollo, hay otros países que están muy avanzados en esto, tanto para vehículos de alto tonelaje, vehículos livianos, y futuramente desarrollar, ¿no es cierto?, combustibles para
tanto para aviones como para barcos, barcos de pasajeros. En la industria ya hay aplicaciones y hay un avance tremendo. En lo que es refinación ya se está trabajando con hidrógeno para producir amonio, metano, metanol, y ya hay aplicaciones y avances en cada una de estas categorías. En energía industrial, en generación eléctrica, pensando en las bondades y las grandes capacidades que tiene este elemento. Siguiente lámina, por favor. Ahora, conceptos claves sobre el hidrógeno. Por ejemplo, para nuestro país significaría ya no importar combustibles, ya no ser un comprador de combustibles, sino ser autónomos en la generación de nuestro propio hidrógeno, nuestro propio combustible para suplir todas nuestras necesidades. Es igual o más seguro que otros combustibles usados actualmente. Solo emite vapor de agua en su uso. Requiere relativamente poca agua, menos del 1% del agua que usa la minería podría reemplazar todo su consumo de diésel. Costo depende principalmente de la energía renovable, pero sabemos que las energías renovables han ido a la baja totalmente. Quizás en este momento el mayor costo de producir hidrógeno está en el equipamiento necesario, en los costos de su equipamiento, pero que están en franco baja. Está pasando algo muy parecido a lo que sucedió con los primeros paneles fotovoltaicos, donde era todo muy caro, pero en 10 años o poco más de 10 años sus costos han disminuido considerablemente. Y otra característica importantísima es la mayor densidad energética que posee el hidrógeno más que las baterías de litio. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿el desarrollo del hidrógeno verde se está acelerando? Claro que sí. ¿Cuáles son las causas de esta aceleración? Una de estas tiene que ver con que 185 países ya han ratificado su acuerdo, el Acuerdo de París, de aquí al 2050 a limitar, ¿no es cierto?, limitar la generación de gases de efecto invernadero, la reducción de los costos de las energías renovables y la electrólisis está permitiendo desarrollar este mercado, está permitiendo desarrollar, ¿no es cierto?, producir este elemento. También un poco las metas que existen. Estamos hablando de 7,5 a 15 gigawatts, ¿no es cierto?, de energía a través de electrólisis de aquí al 2030. Y las estrategias internacionales de incentivo que ya existen, como ustedes lo pueden ver. Siguiente lámina. Ahora, en nuestro país, el hidrógeno verde chileno podría ser muy competitivo, más que el hidrógeno gris, según las proyecciones de aquí al 2030. Si ustedes observan, esta baja se produce por la baja de las energías renovables, ¿no es cierto?, el valor de 1 kilowatt, la reducción en los costos también de los equipos necesarios para este proceso, para la electrólisis, nos están mostrando este escenario en nuestro país. Y llegando a condiciones muy favorables hacia el 2050. ¿Qué otro incentivo hay? Gran parte de los países que ustedes observan ahí ya han desarrollado su ruta para desarrollar el hidrógeno, para producir el hidrógeno. Pero este gráfico inferior yo creo que es muy decidor y nos muestra los costos a largo plazo de producir hidrógeno, y las zonas donde se ve el azul más intenso son las zonas del mundo
donde la producción de hidrógeno va a ser más barata, ¿no es cierto?, de menor costo. Y si ustedes observan, nos encontramos con que en nuestro país, tanto en la zona norte como en la zona sur, uno en la zona norte por su potencial solar y en la zona sur por su potencial eólico, está dentro de las zonas donde podemos producir hidrógeno al menor costo. Podemos ser muy competitivos. Y eso nos hace pensar que podríamos hasta exportar hidrógeno. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el futuro de nuestra matriz eléctrica? Sin lugar a duda es un futuro renovable. Si miramos en el 2019, el 44% de la generación de energía total de nuestro país es renovable. Y si lo observamos hacia el 2050, esta es la proyección. Cómo va a crecer la generación eólica, solar fotovoltaica, cómo va a crecer la generación solar, de concentración solar de potencia. Observamos cómo el carbón va a la baja totalmente. Ustedes recuerden que nuestro país tomó un acuerdo que es descarbonizar, ¿no es cierto?, nuestra matriz y cerrar todas las termoeléctricas que hay a lo largo de nuestro país. Por tanto, el carbón desaparece de la matriz energética nacional. ¿Por qué les contamos sobre la estrategia? Porque este es un trabajo que se está desarrollando en este año, en este semestre. Si ustedes observan, en el mes de agosto comienzan los talleres con la sociedad civil. Este es un trabajo que se viene trabajando con expertos, con la empresa, con la academia. Y también ahora viene la etapa de participación de la sociedad en su conjunto para aportar a la construcción de esta estrategia que se va a convertir en el corto plazo en una política de Estado. Eso, muchas gracias.